Estos factores son intrapersonales, ambientales, para llegar a una metacognición. Los interpersonales son hábitos de estudio que nos permiten saber cómo es que aprenden o qué elementos tiene cada joven para poder iniciar este proceso. Los ambientales tienen que ver con el rendimiento psicosocial, qué está ocurriendo a su alrededor que posibilita al alumno para que realmente aprenda. Si ustedes recuerdan, cuando vemos la pirámide de Maslow en las necesidades básicas, nos damos cuenta que si los jóvenes no han desayunado, difícilmente van a aprender. Porque primero tenemos que cubrir las necesidades básicas. Cuando ustedes tienen un problema, ¿realmente se concentran en la escuela? Vaya, ni siquiera en la escuela. Pueden ir al cine o pueden ver una película. ¿Realmente se concentran si tienen un problema o una preocupación? No. Gracias. No nos concentramos. Por eso tenemos que ver cuál es ese rendimiento. ¿Está en óptimas condiciones? Ahora, pues no podemos solucionar la vida de las personas, pero sí nos podemos percatar de que no puedo ir a la misma velocidad. Como lo que me pasa a mí. Yo hablo muy rápido y mi computadora no tiene la capacidad de recibir la velocidad a la que yo me expreso. ¿Qué tengo que hacer? Adaptarme. Porque es parte de ese rendimiento, de qué tengo, qué elementos tengo. En este caso, yo cité la analogía a una computadora. Para todos los que nos dedicamos a la educación, pues nos vamos a fijar en el alumno y en los medios con los que cuenta, desde aprendizajes previos. Para esto, ustedes tienen que conocer perfectamente cuáles son los procesos mentales, cómo funciona y qué debemos de tener, con qué elementos debemos de contar. Priscila, ¿qué aprendiste de este video? No de lo que yo mencioné, del video. ¿Qué aprendiste? Pues sí, como lo que usted en parte comentaba, que tiene mucho que ver la situación en la que nos encontramos en este momento, para así de esa forma ver si estamos al 100% en este caso sería en la clase o en la escuela, porque si hay alguna situación que nos está distrayendo, pues no podemos tener todas nuestras capacidades y toda nuestra concentración en ese momento en la actividad que estamos realizando. Muy bien. Es observar todas las características, ¿no? Hasta lo que tú mencionaste ahorita. El lugar no tiene distracciones. Es más difícil por eso este tipo de enseñanza, porque hay muchas distracciones, no es un ambiente correcto. ¿Sí, Tomás? De acuerdo a lo que decía el video y reforzando lo que acaba de comentar Andrea, bueno, el video habla de dos factores intrapersonales, bueno, sí, de dos factores más bien. Uno, en el cual debe de existir una motivación para hacer las cosas, y el otro del ambiente, del lugar en donde nos vamos a encontrar para, en este caso, estudiar, para trabajar y demás. Ya está acabando su batería, maestro. Entonces, aquí habla... ¿Sí me está escuchando? Sí, sí te escucho, perfecto. Entonces, aquí habla de, a la hora de crear un hábito de estudio, debemos de estar en un lugar fresco, en un lugar donde haya una buena ventilación, donde nos sintamos a gusto, donde haya
un ambiente adecuado y no tengamos estos distractores. Ahorita lo acaba de comentar con respecto a este tipo de práctica que estamos haciendo por esta pandemia, que tenemos muchos distractores, obviamente de ruido externo, obviamente tenemos la comida cerca, el celular, no sé, entonces eso hace que pueda haber distracciones, ¿no? Eso sería. Muchas gracias, gracias Tomás. María de la Luz. Sí, buenos días. Aquí yo Buenos siento días. que lo importante para que estos factores no puedan influir dentro de nuestro aprendizaje, pues es tener bien en claro lo que es nuestras motivaciones, ¿no? Incluso el video comentaba que se puede aprender más cuando realmente se quiere aprender, independientemente de estos factores que pueden influir a nuestro aprendizaje. Otra motivación decía que se podía aprender más cuando hay un propósito, o sea, realmente para qué quiero aprender esto, para qué quiero tener esto bien en claro, ¿no? Y otra motivación era aprender más cuando será, para saber cuándo esto será útil. O sea, al final de cuentas yo, si realmente quiero aprender porque tengo un propósito y sé para qué lo voy a aplicar este aprendizaje, pues estos distractores van a disminuir. Perfecto, muy bien. Miss, Juanita. gracias. Y si aunado a todo lo que ya comentó Tomás, Andrea y Luz, le agregamos lo que son los hábitos, eso igual va a propiciar que tengamos un mejor aprendizaje, porque los hábitos igual son clave dentro de este proceso. Muy bien, perfecto. Ya todos. Tomás, ¿quieres hablar? Ok, entonces, cuando nosotros tenemos la capacidad de observar estos factores, la metacognición, ahora sí, para la planeación didáctica puedo tomar en cuenta todos estos factores y diseñar estrategias para saber cuándo, cómo y por qué. ¿Cuándo voy a emplear este aprendizaje? ¿Cómo voy a hacer para que lo entiendan, lo aprendan y lo ejecuten? ¿Y por qué tengo que hacerlo de esta manera? Ustedes tienen que tener esta claridad. Muy bien, felicidades. Continuamos. El siguiente tema es una relación. A mí me pareció que era una forma de hacer una analogía. Miss, Sí, dime. ¿Qué pasó? Hola. Ok. ay, es que ya no la escuchaba, no sé si soy yo. ¿Ya no me escuchan? Sí, bueno, yo sí. Sí se escucha Ok. bien. Sí, maestra. Ok, gracias. A lo mejor, no sé qué habrá pasado, Juanita. Espero que ya estés escuchando mejor. Este video es una analogía sobre cómo se emplean las TICs. Sesión musical y vicedecano de Estudiantes y Relaciones Internacionales de módulos sigue la misma. Esta parte quiero que la vean como la analogía, una analogía. A pesar de que es algo que nos está sirviendo y este video nos serviría mucho de cómo se está trabajando actualmente, sobre todo con esa contingencia y el empleo de las TICs. ¿Por qué digo sobre todo en esta contingencia? Este modelo no es nuevo. Ya se practicaba con educación semiescolarizada o a distancia. ¿Por qué? Porque había el uso de las TICs. Y esto no es de enero para acá, es de años atrás para acá. Muchas instituciones y muchos alumnos, por su estilo y forma de vida, se vieron en la necesidad de no asistir a las universidades o a las instalaciones. Y lo comenzaron a hacer
a través de la red social o de la red por internet para poder llegar a ese aprendizaje. Y entonces empezaron a ser un poco autodidactas y a emplear esto, a aprender a emplear estos medios que nos facilitan este proceso. Por lo regular, yo considero que la labor docente, o sea, de que exista alguien que nos aclare esas dudas, no la podemos eliminar. Es elemental. Pero bueno, este video yo se los pongo para que revisen la analogía. Las variables de la educación y de la planeación es esto. Cómo en este video podemos observar que los métodos de enseñanza los tenemos que ser activos, pero tiene que haber una planeación de cómo lo voy a hacer. Acá él sugiere y dice, yo hago esto, hago un video, desgloso los contenidos de este video, hago una webinar. La webinar no es una videoclase, es la grabación de la videoclase. ¿Por qué no solo es una videoclase? Porque la webinar me sirve que al estar grabado, si yo entendí diferente o yo no recuerdo lo que comentaron, ¿a qué me voy? A la videoclase grabada. ¿Cuántas veces podré revisar mi videoclase grabada? Las veces que se requiera. ¿Sí, Tomás? Es lo que hacemos aquí en la universidad, o sea, es el método que se maneja. Ustedes Exacto. un video, lo vemos, lo analizamos, en clase se crea el foro y al final decía que se va a realizar un tipo de evaluación, pero en el video decía que era forzosa para ver si habíamos comprendido los alumnos el tema que se desarrolló. Perfecto. Entonces acá vemos cómo este hombre, muchas gracias Tomás, vemos cómo este maestro, él elabora su propia planeación. Esta es una analogía de cómo la está elaborando, porque considera que necesita todo esto para poder llegar a la enseñanza que nos quiere dar, que es un método de enseñanza activo, porque antes, donde nada más el docente estaba al frente y su conocimiento bastaba, el alumno no participaba. Acá él lo que pone como algo para poder interactuar es el foro de debate. Se aclaran dudas, se discuten diferentes puntos de vista y eso es lo que se debe de manejar. La clase de ustedes en este día, que es presencial, nos permite ese foro de debate, donde tengo oportunidad y ustedes tienen oportunidad de cuestionar o cuestionarse a sí mismos sobre lo que se está hablando y revisarlo varias veces. Esto más que nada lo quise que ustedes lo vieran como esta parte, ya que de analogía. Acá nos muestra que el contenido debe de ser una introspección de qué y por qué estoy enseñando y con qué puedo enseñar. Quiero que este video lo vean como analogía. Nos trae enseñanza, pero es cómo lo hace él, cómo planteó esa planificación didáctica de qué es lo que estoy haciendo para poder ejecutar una enseñanza a través de las TICs. ¿Qué es lo que hace él? Él está haciendo una planeación de qué voy a hacer para que esto llegue de forma favorable como aprendizaje que va a poder ejecutar en la vida. Es lo mismo que ustedes tienen que hacer, una planeación, considerando estas variables que existen. Entonces, acá nos da una adaptación de lo que es la enseñanza a los tiempos contextuales de la sociedad. Incluso
nos menciona la adaptación de enseñanzas informales. Cuando ustedes hacen un aprendizaje significativo, nos damos cuenta que la enseñanza la llevamos, o los aprendizajes los llevamos constantemente, incluyendo nuestro propio medio ambiente, lo cual deja en el alumno la retroalimentación de que si lo de acá, lo de afuera me puede servir para aprender adentro en el aula, puede ser a la inversa. Lo de adentro en el aula me va a servir para resolver la sociedad. Y cuando se dan cuenta de ese vínculo y ese círculo, el alumno está más motivado para llevar a cabo ese aprendizaje significativo. Acá nos va a enseñar cómo él usó formas y tácticas diferentes. Observen el video y vean cómo hizo para realizar una planeación didáctica de forma adecuada. ¿Dudas sobre el video en relación entre variables, y donde les comento que pueden emplearlo como el uso de una analogía? ¿Sí, Tomás? ¿Juanita? Perdón, en el video menciona un término de plec, y moc. ¿Qué significa? Sí, me Las queda la MOOCs. misma duda. Estamos viendo. ¿Las MOOCs? Ajá. Ajá, era MOOCs, ¿no? Sí, moc y plec. En la diapositiva en la que estamos viendo ahorita. Es precisamente parte de las herramientas que tienes para trabajar. Ok, Esa ok. información, búsquenla en... tengo a alguno de ustedes en... mándeme un mensaje a alguno de ustedes. No. Es que les puedo enviar, les puedo compartir un video. Les voy a dejar el link acerca de las MOOCs. Miss, perdón, Pero, sí, dime. ¿puedo comentar algo? Sí, claro que sí. En la semana académica que hubo un curso, el profe Chavarín habló sobre las MOOCs y decía que es un macrocurso y las MOOCs son un nanocurso. Así lo definía. Entonces yo digo que se refiere como una herramienta, ya sea, digamos, analizada para ver si en tu clase requieres de un macrocurso o de un nano, dependiendo de tus objetivos, si son a largo o corto plazo. Ajá, si vas a usar un video o una videoconferencia o un foro o un chat, ese es el nano, que son esas pequeñas herramientas, o una MOOC, o todo esto, ¿para qué lo vas a usar? Sería un macro. Todo esto te va a llevar al macro. Muy bien, muchas gracias. Ya ven, chicos, nos perdimos, pero ¿saben qué? Creo que quedaron grabadas todas esas pláticas. Ojalá y puedan consultarlas. Sí quedaron grabados, ¿no? ¿No quedaron grabadas para ustedes? Yo sé que no. Sí, el ingeniero Chavarín dijo que estaba en ese proceso. Ok. Entonces, pues de ahí pueden tomar el elemento, y si no, les voy a copiar el link para que vean qué son las MOOCs. Son herramientas. Una herramienta es una videollamada. Una herramienta es un mapa conceptual. Una herramienta es un PowerPoint. ¿Sí? Es algo que ustedes pueden usar para. Las MOOCs es algo que ustedes pueden usar para. ¿Sí, Stephanie? Igual comentaba que el tipo de modelo, por ejemplo, que en el que nosotros trabajamos se llama e-learning, que está diseñado para trabajar bajo demanda. Cumple con 24 horas, que es disponible de sesiones síncronas o de foros que no solamente hacen que el docente exponga, sino que el alumno se siente incluido y activo. Claro. Y que pueda participar en el momento que puede participar. ¿Sí? Y también hay un área disciplinar donde nos dice que tienen que estar conectados 60 minutos, 50 minutos en un horario
predestinado. Y entonces va complementando lo que viene siendo la educación. A libre demanda y a una norma. Es una combinación, es muy interesante el sistema que realmente ustedes han llevado este sistema desde que iniciaron. Obviamente que la retroalimentación se hacía en forma presencial, que nos da esa socialización y ese aprendizaje directo para entablar una mejor comunicación. Con las necesidades, estas webinar nos han funcionado bastante bien. O no tan bastante bien, pero han funcionado. Doy por cerrado la reflexión acerca de la relación entre variables, vistas como una analogía de cómo el maestro hace una planeación didáctica para poder desarrollar adecuadamente el proceso de enseñanza-aprendizaje a través de TICS. Él es lo que hizo y ustedes es lo que tienen que hacer. Y en estos tiempos, pues es parte de lo que ustedes van a tomar en cuenta. En el formato de planeación didáctica, les voy a pedir, hay un apartado que dice bibliografías o referencias de Internet. La referencia tiene que ir con determinadas características. Es el uso de todos los medios, de todas estas herramientas que ustedes emplean. ¿Por qué? Porque yo les comenté, la planeación didáctica que tienen que llenar es, aunque sea de forma presencial, porque les dije, es como si fuera presencial, no la vamos a aplicar a estos tiempos precisamente, como si fuera presencial, pero nos damos cuenta que podemos emplear herramientas de acuerdo a nuestra sociedad. Y nuestra sociedad en la que ustedes están inmersos, con los grupos que van a trabajar, pues son urbanos, no son rurales, y pueden emplear precisamente la conexión a Internet para tener elementos de aprendizaje. En este video sobre variables, doy por terminado el tema anterior, que es la relación entre variables, usando las TICS, la planeación de las TICS como analogía. Ahora nos vamos a variables instruccionales. Las variables instruccionales tienen que ver con la claridad de los objetivos, pero los objetivos tomados como un elemento. ¿Qué es un objetivo? Es lo que nos lanza a ver lo que quiero alcanzar. Cuando íbamos a la universidad, a las instalaciones de la universidad, yo salía de la universidad y mi objetivo era ir hacia algún lugar. Ese es mi objetivo. Voy a ir a X lugar. Tengo que llegar. Ese es mi objetivo. ¿A dónde tengo que llegar? De eso dependía si continuaba hacia el sur o si iba hacia el oriente o si tenía que tomar hacia el poniente o si necesitaba ir hacia el norte. La elección de en qué esquina iba yo a dar vuelta o saliendo dependía de los recursos que tenía. Si me iba a ir en carro tenía que revisar la dirección de las calles, o sea, hacia dónde, hacia izquierda, hacia derecha. Si mi recurso es poder caminar y desplazarme hacia el norte, sabía que inmediatamente saliendo de la universidad tenía que dirigirme hacia la derecha. Entonces tengo que ver estos recursos para lograr mis objetivos. El objetivo es hacia dónde voy, hacia dónde quiero ir, qué quiero desarrollar en el alumno. Habilidades, incrementar sus conocimientos, qué es lo que quiero en el alumno. El objetivo menciona que es un elemento que me va a orientar en el proceso de para qué. ¿Para qué voy a enseñar eso? Y esto va a depender de la exigencia social. Ustedes están en una universidad donde están aprendiendo pedagogía. ¿Cuál es la exigencia social? Que cuando ustedes salgan de la universidad,
tengan elementos suficientes para saber cómo van a enseñar. ¿A quién? A esa sociedad con esas características. Dentro de cuando se va dando la automatización de todo esto, de repente, no de todo esto, en sí del trabajo, mucha gente se dio cuenta que sus habilidades estaban siendo sustituidas por máquinas y se empezaron a preocupar mucho porque decían, una máquina va a sustituir lo que yo hago. Y efectivamente, cuando empiezan la revolución industrial, pues sí, mucha gente que se dedicaba a ciertas tareas ya no las hace. ¿Por qué? Porque existe una máquina que las puede hacer. En el proceso de enseñanza-aprendizaje, en estos tiempos, ya la mayoría de la ciudadanía, no solo estudiantes, ciudadanía, se dio cuenta que por muy inteligentes que sean las computadoras, no van a sustituir la labor docente. Se requiere de este conocimiento pedagógico. Esto es muy loable para nosotros que nos dedicamos a esto, porque se destaca estas habilidades que deben de tener. El objetivo tiene que ser ese elemento orientador del proceso. ¿Para qué? Con lo que tengo en la sociedad. Estos objetivos tienen que provocar experiencias dentro del aula o dentro del aprendizaje, en este caso a través de las redes, dentro del aprendizaje para obtener la conducta deseada. ¿Cuál es el producto final que voy a obtener? Esto va a permitir cambiar, agregar habilidades, poder apreciar mejor lo que hacen ustedes o lo que se tiene que hacer como docentes. El objetivo tiene un fin y tiene que ser conocido tanto por el estudiante como por ustedes y por la misma sociedad. ¿Todos saben para qué sirve la Escuela de Derecho? Julia, ¿tú sabes para qué sirve la Escuela de Derecho? Julia. Perdón, Miss, es que estoy trabajando, pero según yo es para que conozcamos o bueno, se conozca las leyes o cosas así para los abogados. Pero no es para eso. O sea, sí, No, eso es lo que van a hacer, pero ¿para qué sirve? Cuando Sería salgan para los- formar como tal a los profesionistas, para en este caso a los abogados, Ajá, ¿para qué? para que ellos se puedan ocupar esos conocimientos en la sociedad. Ajá, para defenderte, ¿no? O para Pero- atacarte, o para ejecutar la ley. Perdón, Miss, Julia. si no respondo. Sí, perdón si no respondo, es que sí estoy No te trabajando. preocupes, Y no te solo preocupes, escucho, Julia, pero sí igual estás en la escuchando. clase anterior, sí, porque tengo escondido el audífono, perdón. Sí, no te preocupes, ya no respondas. Gracias. Miss, No te buenos preocupes. días. Dime, Socorro, buenos días. En este caso yo podría decir que los abogados, estudian para tener también sus propios objetivos, ¿verdad? Yo estaba pensando, yo digo, ay, es algo así, pero es como cuando dice una mujer, yo me voy a casar con un hombre rico, ¿verdad? Su objetivo es ese, yo quiero casarme con un hombre rico. ¿Para qué? Porque ella sabe que logrando su objetivo va a tener un futuro de bienestar para ella, ¿verdad? Entonces, en este caso, podría ser que los abogados también tengan sus objetivos de llegar a un conocimiento y que sean realizados en su objetivo de defensa. Ajá, pero realmente todos, por eso es que tiene que homologarse y saber por qué hacemos las cosas. El objetivo es poder defender o ejecutar o ser justos. Para eso van a la Escuela de Derecho, para poder ejecutar las leyes con justicia
y va a proporcionar un beneficio a la sociedad, al mismo individuo, y tú hablas un poquito más sobre los objetivos particulares, ¿sí? Pero yo les hablaba sobre los objetivos generales, porque esas son las variables instruccionales. ¿Para qué me van a servir? ¿De acuerdo? Tú te fuiste un poquito más por el particular. Sí, es importante considerarlo, porque también, al final, al estar dentro de la sociedad, los objetivos particulares influyen sobre las decisiones dentro de la sociedad. Pero en el proceso de enseñanza-aprendizaje, quiero ver, por ejemplo, que tengan la claridad de cuál es el objetivo de cada cosa. Recuerden que estas variables instruccionales a ustedes les va a permitir ser un elemento orientador de para qué voy a enseñar, dependiendo del lugar a donde va a insertarse esta educación, ya sea en cada alumno y dentro de esta sociedad. ¿Cuál es la función de tener claridad en el objetivo? Pues es, ¿cómo lo voy a hacer para que aprendan? ¿Para qué la gente asiste a una escuela de veterinaria? Sandra, ¿tú para qué crees que la gente asiste a una escuela veterinaria? Alma. Bueno, para atender las necesidades de los animales. Sí, estoy bien. Pues más o menos. Sí, como que tengo la idea. ¿Para qué cuál es el objetivo de las escuelas de veterinaria? Ayudar a los animales. ¿Y qué objetivo, para qué quieres ayudar a un animal? Juanita, ¿para qué sería el objetivo de la escuela de veterinaria? El objetivo principal sería preparar y capacitar al personal para que puedan atender las necesidades que la sociedad que tenga animales requiera. Exacto, muy bien. Y puede haber salud, bienestar y podamos obtener la sociedad los elementos que necesitamos de ellos mismos y que no perjudiquen a nuestra propia sociedad. Así es. Tomás, ¿tú sabes dónde está la escuela de veterinaria? Muchas gracias, Juanita. Sí, ¿Aquí en Puebla? Ajá. No, pues quién sabe. No sé, maestra, perdón. Me imagino que en Perfecto. medicina, no sé. No, creo que estaba ya en CEU, no estoy seguro, la verdad. Ok, muy bien. Me da gusto que no lo sepas. Te voy a decir por qué. Te voy a decir por qué. A ver. Porque no está en Puebla. Tal vez algunas materias de tronco común las puedan tomar en la escuela de medicina, pero no está en Puebla. ¿Por qué? Porque tengo que ver cuáles son los recursos que ellos necesitan para poder ejecutar y para poder tener un estudio en esto. Y la ciudad ya no presenta las características de estos recursos. Ya no está en Puebla. Está en la periferia. Sí. Entonces, perdón, entonces los veterinarios que están en Puebla serían más como para la estética de los animales, más que para las enfermedades, digamos, más complejas, no sé. La mayoría de las instituciones educativas están en las periferias. Por ejemplo, la más grande en México es la de Chapingo. Ella tiene la escuela veterinaria de las más grandes. ¿Por qué? Por el lugar en donde está ubicado. La veterinaria la podemos aplicar para especies pequeñas dentro de las ciudades, pero ya es como
después de que estudiaron fuera y que aprendieron, bueno, ahora sí hay una pequeña especialización en la estética, como lo mencionaste, y lo pueden ejecutar dentro de las ciudades, pero realmente quienes estudian veterinaria, llega el momento en que hay una división y se dedican a especies grandes, pequeñas, marinas. Los marinos, pues, ¿dónde van a estudiar? Se van a la escuela del mar, donde hay en Veracruz, en Chiapas, donde hay universidades. ¿Por qué? Porque no solamente necesitan una universidad, necesitan un ambiente, los recursos adecuados para llevar a cabo esto. Eso es a lo que iba. Hay que tener claros los objetivos, porque si no tengo claro el objetivo, no sé cuáles recursos necesito, qué voy a emplear para esto. Y esto, el saber qué recursos necesito, me ayuda a tomar decisiones de las formas y los tiempos en los que voy a hacer. Los recursos tienen que ser adecuados para lograr cumplir el objetivo. Y estas variables las alcanzan en procesos. Tengo que saber cuándo lo voy a poder llevar a cabo. Por ejemplo, voy a observar a los animales en tiempos de sequía. A ver, pero hoy es tiempo de lluvias y en este medio ambiente no hay sequía. ¿Qué tendría yo que hacer? Bueno, darme cuenta qué recursos tengo y qué recursos tendría yo que implementar. Entonces, el objetivo siempre es fundamental. Los objetivos tenemos que lograr alcanzarlos a través de la observación de estas variables que sí sean alcanzables. Por favor, el día de hoy van a poner un frijol en un algodón y para el lunes quiero que me hagan un resumen de todo el proceso hasta que dio un frijolito el frijol. ¿Será posible? Claro que no. Llámese el proceso, pero en 2 días no voy a tener un frijol. Tengo que tener conocimiento de en cuánto tiempo puedo realizar ese aprendizaje o esa herramienta que voy a usar. Y esto me va a dar posibilidades de conocer. ¿Sí vieron este video, verdad? Michelle, ¿viste este video? Sí, Miss. ¿Qué me puedes decir de él acerca de la importancia de que los recursos sean medibles? Sí, Miss. Hablaba de que para redactar un propósito, todo tiene que lleva 5 pasos. Entre esos 5 pasos está lo que habla acerca de que tenemos que determinar en qué tiempo se va a establecer ese propósito o ese objetivo. Tiene que ser medido y observado, o sea, tiene que buscar una herramienta en la que eso se pueda evaluar y puedas cuantificar cuánto es que se está logrando de lo que te has planeado y en el tiempo en el que lo planeaste. Muy bien, entonces el ritmo del aprendizaje se tiene que dar de forma otra vez planificada. Muy bien, gracias, Michelle. Recordemos que el proceso de enseñanza-aprendizaje no va a haber al final de que termina esto, no va a ver cómo lo hiciste, sino cuáles son los resultados. Por eso es que el objetivo es elemental. El objetivo me marca el resultado. ¿De qué se encarga el rol del docente? De ver estos procesos y de ver estas acciones, cómo lo van a llevar a cabo. Para esto hay niveles de concreción. Los niveles de concreción tienen el fin de orientar los aspectos básicos de la realidad social. En esto tenemos como propósito las aspiraciones de la enseñanza-aprendizaje. Metas. Estas son
¿por qué no se habla en este momento de metas y si se habla de objetivos? Priscila. María de la Luz, ¿sí vas a hablar? Sí. Por favor. Bueno, aquí las metas en el video comentaba que expresa un resultado de aprendizaje y estas pueden derivar varios objetivos. Estas metas son a largo plazo. Muy bien. Eso es lo que vas a obtener hasta el final. Correcto. Y mencionaste que tiene varios objetivos. Sí, continúa, por favor, María de la Luz. Estos objetivos puede tener varios objetivos, ¿sí? Sí, pueden ser generales específicos. Ajá. Hablaba de cooperativos y hay el otro específicos, no, Expresivos. Expresivos. Gracias, es que se no lo anoté. Perdón. Pero el general nos decía que mostraba el valor, un valor último de un curso, de los cuales el estudiante utilizará a lo largo de su vida. Este objetivo general va de la mano con la meta. ¿Por qué? Porque en este objetivo general ya se llevó este proceso de estos objetivos específicos para alcanzar la meta como tal. En los objetivos específicos mencionaba que estos eran de menor complejidad y daban un inmediato alcance para un resultado. Contaba con un grado de precisión. Era lo que a lo mejor en clase queríamos que el alumno alcanzara al final de la clase, entonces era más específico, era más concreto y ese resultado se podía ver en términos de la clase como tal. Muy bien, sí hiciste la tarea. Me da mucho gusto, de verdad, jóvenes. Me da mucho gusto que revisen los materiales. Muchas gracias. Sí. Dentro del video vemos que hay elementos que nos ayudan a lograr estos objetivos, ¿no? Que estos objetivos, al ser operacionales y operativos y expresivos, nos llevan una secuencia de, digamos, tips, de sugerencias de cómo lo podemos llevar a cabo. Por ejemplo, los operativos, siempre que desarrollemos un objetivo, estoy ahondando en esto porque dentro de la planeación es parte de lo que ustedes van a hacer. Ustedes van a desarrollar el objetivo. Yo sé que ya dentro de sus programas que ya están viendo ustedes, hay en muchas ocasiones los objetivos planteados, pero como ahorita ya todo es por competencias, los desarrollaron en competencias, por eso yo quiero que los conviertan. ¿Por qué? Porque tienen que aprender a tener claridad. Y si hablamos de objetivos, tienen que tener un verbo, una circunstancia dentro de su contenido para poder tener una definición de margen de error. ¿Qué es lo que se espera? Recuerden, es aprendizajes esperados, vistos hacia el futuro. Entonces, mi verbo, yo no lo puedo plantear en pasado, si estoy viendo un futuro. Y de esa redacción ustedes tienen que tener claridad. Y de cómo lo voy a hacer y de que todo esto tenga una coherencia. Me parece que el video está de forma muy clara, muy explícita acerca de cómo se tiene que elaborar esto. Debemos de tener, nos hablaba su compañera de que existen objetivos particulares y generales. Los particulares me van a ayudar a alcanzar los generales. Por eso es que no solamente existe un objetivo. Y el particular luego me lleva al general y el general me va a llevar a la meta. Fanny. Miss, esta parte donde dice objetivos operativos y habla sobre el verbo es mucho de lo que se interesó, en lo que se interesó Bloom, ¿no? Por eso así hizo su tabla de verbos
y utiliza una taxonomía correcta o hace ver que es necesario utilizar una taxonomía correcta, porque si se emplea una palabra equívoca, pues no estás a lo mejor obteniendo tu objetivo porque no estás utilizando el término adecuado. Entonces, sí es cierto que a lo mejor ahorita lo vemos como un contenido más que abordar, pero en la práctica sí es muy necesario. De repente el elaborar los criterios de evaluación y uno dice, bueno, es que quiero que logre esto, es que quiero. Entonces es parte, creo que por eso se encuentra en el número 1 el verbo. Solo era eso. Sí, muchas gracias, muchas gracias, Stephanie, muy buena aportación, porque sí es cierto, precisamente es parte de lo que ustedes aprenden, ¿no? Es parte de las herramientas que la gente que no sabe enseñar, ni siquiera saben que existen. Y que tenemos una guía ya con Bloom de cómo se utilizan estos verbos y que estos nos van a incluir cuáles son las circunstancias, cuáles son las observaciones de acción, cuáles son los contenidos, cuáles son los márgenes, cuál es el contexto en el que se va a aplicar. Y eso es muy importante. Por ejemplo, aquí está un claro ejemplo de qué es lo que necesita un docente para poder enseñar. Es ese conocimiento previo en el que tú nos estás compartiendo y recordando de para qué nos sirve lo que hemos aprendido, ¿no? O lo que se va aprendiendo a través de la misma carrera. Y sí, Bloom por eso tiene especificaciones concretas de cada uno de los verbos y para qué nos van a servir. Excelentes. Muchas gracias, Stephanie. Los objetivos expresivos nos ayudan y facilitan a la reflexión, al análisis del alumno, ¿sí? Es importante cómo se los damos a los alumnos. Esto va a lograr, ambos objetivos nos van a ayudar a lograr tener una encomienda para las tareas. Las tareas en muchas ocasiones nos enseñan a observar cuál es el producto, cuál es esa meta. En esa meta, yo voy, para alcanzar esa meta, yo tengo que haber empleado o haberme dirigido correctamente a ese objetivo. La tarea puede ser un proyecto, puede ser un mapa. ¿Cuál es eso donde yo voy a haber concretado que realmente el alumno llegó al objetivo? ¿Y esto de qué va a depender de que el alumno llegue al objetivo? La forma en que yo voy a planear ese paso a paso para llevar al alumno a ese aprendizaje. Entonces, ustedes van a tener un planteamiento correcto acerca de cómo llegar al objetivo. ¿Para qué voy a enseñarles esto y por qué se los enseño si pertenecen a esta sociedad? Diana Karina, dime ¿cuál es el objetivo de la historia? En la carrera que sea, el nivel académico que sea. ¿Cuál es el objetivo de la historia? Priscila. ¿Es conocer el pasado para que no se vuelvan a repetir los mismos errores en el futuro? Ese es el objetivo de la historia. ¿Ese es el objetivo? ¿Cuál sería otro objetivo de la misma historia? ¿Más? Había levantado la mano, no te rajes. Conocer los acontecimientos que sucedieron y los cuales se ven reflejados en la actualidad. Exacto. Ahí llevamos dos objetivos. ¿Ya se dieron cuenta? Si yo le doy claridad al alumno de estos dos objetivos, va a prestar atención en dos cosas. No solamente qué pasó para que no lo repita mañana, sino qué pasó y por qué estoy así ahorita.
¿Qué otro objetivo encontraríamos en la historia? Clara. Conocer, por ejemplo, el contexto que se vivió en